la ley dice textualmente el que hiciere víctima a un animal. Es decir, el animal es víctima para nuestra ley vigente. Lo aberrante era el penalista que decía esto porque pasaba por encima de la letra expresa de la ley. Extender el círculo de sujetos reales de derechos a todos los ejemplares de nuestra especie es resistido en forma brutal por las que hoy se baten como beneficiarios y mercenarios de los machos alfa de las grandes corporaciones transnacionales que pretenden dominar a todas las manadas nacionales del planeta. Pero no se limitan a resistir la ampliación a todos los ejemplares de nuestra especie, sino que con mucha mayor razón lo hacen frente a las pulsiones que extienden esa categoría a los ejemplares de otras especies. No solo por su pésimo ejemplo que darían para el campo intraespecífico, sino fundamentalmente en razón de que han descubierto el peligro que importa ese reconocimiento cuando se inscribe en la lucha contra la depredación irresponsable de las especies animales necesaria para la explotación ilimitada de los limitados recursos planetarios. Ellos son los portavoces de las corporaciones depredadoras de la vida del planeta. La neurosis civilizatoria les impide percibir o hace que no les importe, si lo perciben, el riesgo de poner en peligro la sustentabilidad de la vida de nuestra propia especie. Se trata de una pulsión de muerte suicida generada entre nuestros ejemplares, resultado de la antedicha incorporación de la vida a la muerte. Thanatos opera entre nuestras manadas con singular alegría. Por supuesto que nuestra villa local no puede menos que reflejar estas tendencias que a veces optan por apelar a un supuesto ridículo. Uno de los puntos más significativos de esta modalidad tuvo ocasión cuando en el año 96, con Elsa Kelly, con Jorge Castells y con Carlos Oviedo, obtuvimos que la constituyente de la ciudad incluyera en el texto el proteccionismo de la fauna urbana. Como era un despacho que tenía consenso, fue prácticamente uno de los primeros que aprobó la constituyente. Después de algo que prácticamente no fue un debate y en el que se destacó muchísimo la intervención para fundamentar, para defender el proyecto de Jorge Castells, de quien tengo siempre un excelente recuerdo. Parte del periodismo, no, por suerte debo reconocer que no mayoritario, parte del periodismo aprovechó esta circunstancia para pretender desacreditar a la constituyente. En aquel momento había todo un sector, no me animo a decir que hoy gobierna, pero no importa, como no gobernaba en aquel momento, que estaba contra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y contra la sanción de una constitución. Como siempre, en política no se dan cuenta que las cosas cambian. No se piensa en la institución, sino en lo inmediato, en lo coyuntural. Bueno, aprovechando esto, ridiculizaron esa sanción con los banales comentarios de siempre. Comienzan ocupándose de los animales y no de los humanos. Ocuparse de los animales y no de los humanos a casi 20 años de distancia. Me pregunto qué hicieron los intereses a que respondía ese periodismo por los humanos. Y la respuesta la tengo a la vista, muy a la vista. Se sometió nuestra manada al control de la perrera mundial que es el Fondo Monetario Internacional. Se puso en crisis el empleo, la educación, la sanidad, la seguridad social, las pensiones y jubilaciones. Se asesinó en la Plaza de Mayo, se destruyó el sistema bancario, se estafaron los ahorros de la clase media, se devaluaron las propiedades, se empujó la capacidad técnica fuera del país, se destruyó lo que quedaba de los ferrocarriles, se dilapidó el patrimonio nacional, se malvendieron nuestras empresas estatales de servicios públicos.
Se detuvo nuestro desarrollo científico y tecnológico. Se concentraron los medios de comunicación. ¿Puedo agregar más? Esto fue lo que hicieron esos intereses, en defensa de los humanos, en defensa de los ejemplares de nuestra especie. ¿Acaso no fue ese mismo periodismo, y los memoriosos lo tendrán en cuenta, no fue ese mismo periodismo el que estigmatizó a los inmigrantes bolivianos y publicó una tapa de revista con una imagen con dentadura corregida? ¿No fue todo esto que impulsó cierta xenofobia que causó el asesinato de una mujer con un niño arrojados de un tren? Fue eso. Los detractores de la ampliación del círculo de titulares de derechos a los animales no tienen nada que mostrar como defensores de los derechos de los humanos, aunque su impotencia argumentativa se retuerzan, señalando que Hitler era vegetariano y sancionó la más completa legislación protectora y ecológica de su tiempo. Es cierto, pero no del todo. Primero, porque eso lo imponía la Constitución de Weimar, en la cual Hitler no tuvo nada que ver y destruyó. Segundo, porque se limitó a sancionar una legislación que había sido proyectada durante la República de Weimar por un judío al que él mató en un campo de concentración. Y tercero, porque la ecología nazi no tiene nada que ver con la ideología proteccionista o ecológica de que hablamos hoy. Es una ideología que tiene lugar dentro de un contexto de pensamiento ideológico absolutamente patológico. Para un delirante que estaba pensando en crear una raza superior, que después, a partir de su criadero, se extendería por todo el planeta, eliminando a todos los mestizos y bastardos que poblamos el resto de la superficie, lógicamente tenía que haber un jardín que sirviera para criadero. Esa fue la idea. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con los valores de los cuales estamos hablando a comienzos del siglo XXI. Cuando el siglo XXI alumbró, superados los años de la devastación que había dejado la ideología del final de la historia, tampoco faltaron los mercenarios de esos intereses corporativos que quisieron ridiculizar la creación más importante del derecho constitucional de nuestra región, que es el reconocimiento de la personería de la naturaleza en las constituciones de Bolivia y de Ecuador de los primeros años de este siglo. Cualquiera puede actuar en nombre de la naturaleza conforme a esas constituciones que rescatan la tradición prehispánica del buen vivir en la Pachamama. Por supuesto, esto se ridiculiza por los civilizados. Sí. Se ridiculiza, pero tarde o temprano el constitucionalismo del mundo tendrá que ir incorporando este paso latinoamericano. Como otrora, hace 100 años, se incorporó el constitucionalismo social que partió de México. Y lo tendrá que hacer, y más vale que lo haga temprano que tarde. Más vale que lo haga temprano que tarde. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU acaba de advertir en Berlín que solo nos restan 15 años para evitar un desastre causado por la liberación de gas serra en la atmósfera. Pero en el propio campo proteccionista, la negación del carácter de titular de derechos al animal tuvo consecuencias paradojales y desastrosas. El reiterado y gastado recurso argumental de los juristas que reducen el derecho al orden jerárquico de la manada se impone por piedad y no por derecho del animal. Esto tiene un corolario inevitable. Para mostrar su benignidad, el monarca animal humano debe evitar
el dolor de las otras especies y sobre todo evitar que su producción hiera su exquisita sensibilidad. Ningún autócrata del mundo muestra su crueldad frente a inocentes. Solo la exhibe, frente a peligrosos y como escarmiento, pero incluso en esto ahora limitadamente. Hitler asesinó a los enfermos mentales e incurables en secreto. Las vidas sin valor vital que eliminó, las eliminó incluso sin firmar. Una orden verbal fue y se practicaba secretamente. La perrera perseguía a supuestos peligrosos por su potencial rabia. Pero cuando ya no se pudo hablar de peligrosos, aquí la matanza de abandonados la imponía solo la benignidad piadosa del animal superior. Esta piedad autocrática llevó a algunas instituciones a la práctica de la llamada eutanasia. O sea, tuvimos la paradoja de que lo que protegía mataban. Frente a este disparate, consistente en la insalvable contradicción de una protección masacradora, cabe preguntarse si aún hoy no estamos asistiendo a algo parecido en el mundo y entre nuestros propios ejemplares. Y por cierto, esta idea, esta analogía me genera una profunda angustia. Si cuidamos nuestros perros y gatos, los alimentamos, los tratamos con veterinarios, les damos afecto, nos preocupamos por su bienestar, pero si somos capaces de racionalizar que por piedad debemos matar a los abandonados para no hacerles sufrir las consecuencias de la desidia humana, me angustia mucho pensar en cierto paralelo con cuidar a nuestros niños, alimentarlos, tratarlos con médicos especialistas, pero al mismo tiempo desentendernos por completo de los niños africanos que pueblan los campos de refugiados, que atraviesan mares peligrosamente y que son sometidos a prisión y a deportación cuando llegan a las casas de los civilizados. Si los perros y gatos que encontramos acurrucados en los umbrales, como decía el querido Castells en su discurso en la Constituyente de la ciudad, los hemos llegado a entregar a una organización para que los maten y no sufran, ¿no hay acaso cierto paralelo con lo que hacemos con los ejemplares de nuestra especie cuando aparecen acurrucados en el umbral de los países desarrollados de Europa y de Norteamérica? ¿Acaso les reconocemos a esos refugiados y deportados el carácter de sujetos de derechos? Hay perros y gatos abandonados porque formamos parte de una sociedad que por intereses sectoriales se niega a controlar la población animal con responsabilidad y con medidas éticamente aceptables. Y hay ejemplares humanos que huyen de la miseria, la guerra y el hambre porque hay intereses en vender armas, porque los desarrollados subdesarrollaron esos continentes durante siglos, porque con el subdesarrollo fomentan una natalidad descontrolada mediante la miseria y porque provocan la desertificación con la explotación irracional de esos territorios. Y hoy, por piedad, les resulta más humanitario que mueran en sus medios violentos y carentes de todo que permitir que arruinen el bienestar de sus explotadores, cuyos cachorros de raza cuidan con todo cariño y esmero. No incurro en el error grosero de comparar el dolor humano con el de otras especies, pero me angustia muchísimo verificar que la piedad se evoque eutanásicamente en ambos casos y en forma masiva. Los dolores serán diferentes, pero la racionalización es la misma, basada en el desconocimiento del carácter de sujetos de derechos
en ambos casos. No es por piedad que se debe proteger al animal no humano. La ley no tutela nuestra sensibilidad, así como no es nuestra sensibilidad lo que nos afecta la presencia del niño que pide una moneda. En ambos casos es una cuestión de derechos que no se resuelve quitando el espectáculo de la vista. No somos autócratas humanos del reino animal, graciosos, generosos y piadosos, sino ejemplares de la misma u otra especie que reconocemos los derechos, por cierto que diferentes, pero derechos al fin y en su esencia, de cada uno de los otros. La piedad es un sentimiento noble y bien entendido debe conducir a la solidaridad y finalmente al reconocimiento de derechos. Pero mal entendido puede conducir a la soberbia y a la masacre. Solo la formidable capacidad de perversión de las racionalizaciones de intereses parciales en el interior de la manada puede deformar la piedad hasta ese límite, hasta convertirla en fundamento de la destrucción masiva de la vida. Concluyo no solo en que los animales y la naturaleza son o deben ser sujetos de derechos, sino más. Primero, no veo posible la realización de los derechos humanos sin este reconocimiento, porque la historia nos enseña que siempre quienes negaron los derechos del animal también negaron los de los ejemplares más desprotegidos o abandonados de nuestras propias manadas. Y segundo, además, y no por ello menos importante, por cierto, porque en el siglo XXI el desconocimiento de los derechos de las otras especies legitima su masacre en un camino que se acelera en proporción geométrica hacia la destrucción irresponsable y pulsionalmente tanática de las condiciones planetarias de vida de nuestra propia especie. Muchas gracias. Mañana es el Día del Animal. Mañana está el cierre de esta jornada, así que los esperamos también a las 18 horas para continuar con esta jornada por el Día del Animal, pero también para hablar sobre las leyes de protección. Muchísimas gracias a todos.